¿Y si tu duelo no fuera solo dolor, sino también un maestro? Unite a nosotros en esta conversación del alma. Bienvenidos, bienvenidas a Transformando el Duelo. Estoy emocionadísima porque esta es la primera conversación que estamos teniendo de esta manera, en este formato, porque generalmente yo estoy dando un mensajito, ¿verdad? Solamente yo sobre los temas de duelo y ahora en esta ocasión teniendo una conversación del alma. En esta oportunidad es con Angélica Berbín, una persona tan especial. Cuando yo conocí su historia, a mí me tocó muchísimo el alma y yo estoy segura que también se la va a tocar a ustedes. Así que bueno, empezamos. Angélica, bienvenida. Gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Y ahora contanos un poquito sobre quién es Angélica. ¿Cuál es tu historia? Claro que sí, muchísimas gracias Ligia por este espacio, porque bueno, siempre estás en pro de apoyar, de ayudar, de acompañar a las personas en este proceso tan determinante en la vida que es un duelo y bueno, súper honrada de poder estar aquí también participando contigo en este momento. Gracias a las personas que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Angélica Berbín, yo soy acompañante en duelo, pero mi historia pues empieza con la partida física de quien fue mi esposo y mi compañero de vida por 22 años. Fue también el papá, sigue siendo el papá de mis hijos, por supuesto. Pero bueno, cuando él lo diagnosticaron de cáncer gástrico, pues digamos que allí empieza mi historia con el duelo, porque una enfermedad ya desata un duelo por la pérdida de la salud, así sea de un familiar, también afecta pues a las personas cercanas porque cambia el estilo de vida. Y digamos que allí pues, empiezo yo a transitar un duelo sin estar muy consciente de ello, ¿no? Porque no lo identificaba como un duelo. Mm, Pero bueno, eso nos ocurrió estando en Venezuela, mi país, mi ciudad natal, mi país natal. Luego que se hizo tratamiento, nos vinimos aquí a Estados Unidos, que es donde estoy residenciada ahora, y al poco tiempo, pues recayó en la enfermedad. Obviamente estábamos transitando un nuevo duelo, que es el duelo de migratorio, ¿no? Por estar fuera de nuestro país. Y bueno, transitando ese proceso, em, lamentablemente, pues ya llega un punto, ¿no? De la enfermedad donde ya como que no se puede hacer más nada por la vida, sí, por supuesto, por hacerlo sentir lo mejor posible durante sus últimos meses. Y así fue, ya después de casi 4 años, sí, como 3 años y medio, casi 4 años de enfermedad, pues él fallece. Para ese entonces mis hijos tenían 6 y 7 años, y bueno, nada, allí empiezo yo realmente a transitar un duelo en el que estoy consciente de ello, en el que sí me doy cuenta como de lo que estaba viviendo, ¿no? Ya siendo lo más consciente. Sí, y bueno, Gracias por compartir y sobre todo de que, bueno, cuando mencionaste, hablaste de diferentes tipos de pérdida en este momento, porque cuando mencionaste de que al diagnosticarse tu esposo y te acompaño con el alma, al vivir ese diagnóstico, claro, empezás con un tipo de duelo, el total, duelo de la pérdida de tu esposo, de la persona quien era, al estarlo viendo a él que había perdido su salud, y también está el duelo anticipado, ¿verdad? total. Claro, porque es el duelo que te imaginas que vas a experimentar, que vas a sentir una vez que él no esté más con vos físicamente. Y gracias por hablar de eso, porque no todo el mundo habla sobre eso, porque no lo identificamos así como lo dijiste. Mm. ¿Qué creías vos que es lo que te estaba sucediendo cuando vos, qué sentías? ¿Cuáles eran las emociones que estaban presentes en ese tiempo, Angélica? Sí, bueno, fíjate, mucha incertidumbre. Creo que es lo que más envuelve todo, por decir en una sola emoción, mucha incertidumbre que por supuesto produce mucho miedo porque no sabes cómo va a ser el futuro. Eh, y algo que yo noté, y esto creo que lo noté después, ¿no? Que me di cuenta viendo todo esto en retrospectiva, es que uno
cuando ocurre una crisis, así como la pérdida de la salud, por ejemplo, uno quiere solucionar e incluso adopta una actitud positiva para volver a la normalidad, ¿no? Porque uno quiere es como volver a la normalidad. Y yo pienso que llega un punto donde realmente tú aceptas que no es volviendo a la normalidad que vas a poder como salir de esa crisis, sino aceptando que hay un cambio. Creo que tuvimos un punto sí, como de inflexión durante la enfermedad donde nos dimos cuenta como que, y no que nos dimos cuenta de que lo hablamos, sino que creo en que intrínsecamente cada uno se dio cuenta de que esto no es que íbamos a volver a la normalidad, sino que teníamos que abrazar lo que se estaba viviendo, abrazar la enfermedad, vivirla con optimismo, pero desde otro punto de vista, no desde querer volver a lo normal, sino desde abrazar la nueva situación, la nueva circunstancia, porque obviamente en esta enfermedad a él hubo muchos cambios en su físico, por ejemplo, que se puso más delgado porque le extrajeron el estómago completo, entonces ya ahí es la pérdida de un órgano, comía diferente, su físico cambió. Luego le pusieron una ileostomía, entonces ya también era diferente la forma de poder, sabes, ir al baño. Entonces ya cuando tú te das cuenta de que, bueno, hay muchos cambios que tienes que irlos abrazando porque ya son inevitables, se transita como más en paz, sin ir tanto como en una lucha contra lo que está ocurriendo y queriendo volver a la normalidad, sino más como, bueno, vamos abrazando a medida que van llegando las cosas y vamos haciendo lo que está en nuestras manos, pero como más desde la paz. Obviamente, transitando todas las emociones que surgen, miedo, rabia, em, pero todo eso puede ser compatible con la paz. Entonces ya no era como en lucha contra la enfermedad, lucha contra el cáncer, sino más, bueno, esto es lo que hay ahorita, vamos a ir avanzando. Y eso creo que esa actitud fue la que nos ayudó o la que me ayudó muchísimo a mí luego cuando él fallece, porque mantuve como esa misma actitud de, creo que una de las cosas que a mí me hizo llegar a donde estoy ahorita en este camino de acompañar en el duelo fue que si bien la aceptación de la muerte y la aceptación de su ausencia, por supuesto, me ha llevado a transitar un camino larguísimo, lo que sí acepté muy temprano fue el dolor, que es diferente. O sea, yo decía, bueno, aquí esto me va a doler. Esto me va a doler cuando él fallece. Eso fue como mi primera reflexión. Bueno, esto me va a doler, esto me está doliendo y me va a doler. Esto va a ser así, esto no lo voy a poder evitar. Entonces, cuando yo acepté eso, empecé a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago para esto me está doliendo, pero ¿cómo hago para poderlo vivir mejor, de la mejor manera posible? ¿Cómo llevo este dolor de la mejor forma posible? Entonces creo que eso no es tanto de aceptar la muerte, porque obviamente todos los días me despertaba y no podía creer que no estaba. Todos los días me dolía su ausencia, cada instante, cada detonante de dolor eh, era algo que me iba llevando a la aceptación, pero no acepté de una sola vez. Entonces, pero aceptar el dolor sí creo que ayuda mucho a que uno tome acciones para poder transitar mejor ese camino. Y eso fue lo que creo que yo hice y bueno, y por eso fue que empecé a prepararme, a investigar de las formas en que resonaban conmigo, a investigar sobre cursos, sobre talleres, a leer muchos libros. Entre ellos leí el libro que tú escribiste de Déjame vivir mi duelo. Y por allí fue que te conseguí en las redes y allí pues fui a tus charlas y eso pues me ayudó muchísimo porque justamente resonaba con lo que yo estaba experimentando. Y, y creo que todo esto fue lo que hizo sí, que llevara como, que me sostuviera, sabes, que sostuviera el dolor en mi camino. Los libros, escribir, muchas herramientas Mm, que fui haciendo, digamos, creo que algunas por instinto propio y por eso creo que nosotros tenemos una sabiduría interna que va emergiendo a medida que vamos transitando el camino y muchas otras sí, por supuesto, por sugerencias y sí, y estos talleres o estos cursos que iba haciendo que me iban, por supuesto, ayudando. Mil gracias por compartir y mil gracias por hacerlo tan abiertamente, ¿verdad? O sea, lo que fue el proceso en sí, porque según como te escucho, pudieron compartir eso,
tu esposo y vos, lo que fue esa transición, ¿verdad? Juntos. Y pienso que es tan importante eso mismo, el reconocer lo que uno está sintiendo, el validarlo. Por eso, pues, yo llamé precisamente así mi libro, Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera. Porque al validar, ¿verdad? Todas esas emociones que se dan. Entonces, al vos compartir eso con nosotros, yo espero que alguna familia, alguna pareja que estén pasando una transición que a veces no se habla, porque yo, clientes que he tenido, ¿no? Que a veces en la familia alguien está pasando una enfermedad terminal y prefieren no tocar el tema y entonces están en lo que se llama en las dinámicas familiares la pretensión mutua, Ujú. ¿verdad? Uno pretende que está bien, el otro pretende que está bien y no están bien, sin embargo no lo hablan. Lo que yo logré captar de lo que compartiste, por eso tanto valor que estás compartiendo con nosotros, es de que cómo te ayudó, cómo les ayudó a transitar esa situación. Ahora, también hablaste, bueno, que dijiste tantas cosas, ¿verdad? Que quiero elaborar un poquito sobre ellas porque tienen muchísimo valor. Lo que dijiste de la aceptación, porque la aceptación, y en sí la aceptación es un proceso, ¿verdad, Angélica? Que a veces Totalmente. uno dice, bueno, acepta y después uno dice, no, pero no. No, Es increíble eso. un ir y venir, sí, señor. Es un ir y venir. Entonces la aceptación es un proceso en sí y algo que es importantísimo es que una vez que aceptamos, esto sucedió. Entonces ahí es donde viene nuestra capacidad de elección, de decidir qué vamos a hacer al respecto, cómo lo voy a manejar. Y eso es lo que te escuché, ¿verdad? Y lo he visto, lo he palpado, porque yo fui a tu presentación, ¿te acordás? En Ujú. Books and Books. Por favor, mostranos tu libro tan hermosísimo. Mi duelo es que eso es impresionante. Miren este título. Mi Mi duelo duelo. es mi maestro. Sí. Cuando yo escuché a esta jovencita presentar, a mí me tocó tanto el alma, porque dije, qué impresionante. O sea, ¿qué título más increíble? Te lo iba a preguntar al final, pero ya que lo hablamos, porque es que en realidad el título es impresionante. Yo quiero que nos compartas. ¿Qué te hizo nombrar así tu libro? ¿Qué te hizo nombrarlo así? Bueno, fíjate, muchísimo antes de concebir la idea de escribir un libro, yo venía como desahogándome a través de mi Instagram, ¿sabes? Escribiendo reflexiones que hacía sobre lo que estaba experimentando, sobre el duelo, y escribía siempre como un hashtag, mi duelo es mi maestro, porque así Oh, sentía. ajá. Así sentía, yo sentía que esto me estaba enseñando cosas, no sé, sentía que una cosa era, claro, porque no, obviamente no había experimentado un duelo, sí había experimentado duelos, por supuesto, pero no uno que fuese tan significativo para mí, porque obviamente pues pierdo mucha identidad en el proceso y todo esto. Yo quería por eso expresarme, porque yo decía, esto no es nada más de que tú extrañas a alguien y ya, esto es muchísimo más que eso. Entonces, a medida que iba profundizando más en mi duelo, experimentando más cosas, que que las iba haciendo consciente, me iba dando cuenta de todo lo que iba aprendiendo. Y siempre escribía mi duelo es mi maestro en cada una de mis reflexiones. Y por supuesto, cuando ya tuve la idea de escribir el libro, no podía pensar en un título mejor que fuese ese, Mi duelo es mi maestro, porque yo decía, bueno, tiene que ser Mi duelo es mi maestro. Y bueno, cuando lo hice con la editorial, por supuesto, ellos me guiaban y les pregunté si les parecía bien ese título y me dijeron que sí, y bueno, así quedó, Mi duelo es mi maestro. Mi duelo es mi maestro. No, es que es impactante. Es impactante porque realmente el duelo nos enseña tanto, ¿verdad? ¿Verdad que nos enseña tanto? Sí. Imagínate que yo he estado en este campo, yo soy tanatóloga, y he estado en este campo y pues y también consejera certificada en duelo, o sea, me he especializado por años, ¿verdad? Por muchos años he hecho esto, que amo hacerlo, y fue inspirada por la muerte de mi papá cuando yo tenía 12 años. Sin embargo, cuando yo perdí a mi mamá, que fue quien me inspiró a escribir este último libro, Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera, en ese proceso, que eso fue ahora ya casi 6 años, Angélica, en junio 6 años, y yo aprendí tanto de mí, a pesar de los libros, de los años de universidad, de todos los títulos, lo que querrás.
aprendí tanto de mí. Y Ujú. por eso, cuando vos estás hablando, mi duelo es mi maestro. ¿Qué aprendiste de Angélica? Sí. Bueno, primeramente aprendí que soy más que un cuerpo. O sea, esto me hizo ver porque a medida que iba pasando el proceso y me daba cuenta de que a pesar del dolor prevalecía el amor, yo decía, ya va, pero es que esto es más que el cuerpo, yo soy más que el cuerpo, porque por cómo puedo seguir sintiendo amor por alguien que no veo, que no escucho, que no toco, que no siento, que, ¿me entiendes? Entonces era como, eso me hizo verme fuera de todo. Además de que también sientes que el dolor es más grande, que el dolor no cabe en tu cuerpo, Mm, que el dolor es más grande que tú en un principio. Luego, por supuesto, tú vas como creciendo a medida de que vas transitando conscientemente, tú vas creciendo y bueno, te puedes hacer más grande que el dolor. Pero la sensación me hacía reconocerme más que solamente esto, más que, o sea, y eso para mí fue como muy liberador, porque no te quedas, o sea, te hace soltar un poco el apego al cuerpo físico. ok. Y eso, por supuesto, es una gran ayuda en el duelo porque sabes, reconoces que en este caso, Alberto, así se llamaba mi esposo, no es o sea, sí, su cuerpo ya no está, pero seguía estando conmigo. Entonces, por una parte, ok, me reconozco yo como como algo más grande que el cuerpo, lo reconozco a él como algo más que su cuerpo, porque también lo sientes, a pesar de que no está físicamente, lo sientes allí, la presencia. Y, y por supuesto, bueno, esto también ayuda en el duelo, te da consuelo poder saber que aunque no esté físicamente, sigue estando allí. Yo sé. Eso creo que fue lo principal. En general, digamos, nosotros estamos transitando duelos todo el tiempo, duelos y microduelos, por decirlo así, también en cada pérdida de cada cosa que quizás no sea tan significativa, pero también siguen siendo pérdidas cuando cambias de casa, cuando cambias de colegio, cuando cambias, siempre estamos en constante cambio y transitamos microduelos y todo el tiempo estamos aprendiendo justamente de eso, aprendemos es de eso cuando fracasamos en algo o creemos que fracasamos en algo cuando perdemos tantas cosas en la vida que al final transitar esa pérdida y ese duelo por eso, así no sea tan doloroso, realmente está haciendo un movimiento en ti y vas aprendiendo. Aunque obviamente no quiero decir con esto que a uno se le muera un familiar porque tienes que aprender algo. No me refiero a que uno tenga que aprender, Ujú. pero pero es que aprendes porque al adaptarte a ese nuevo cambio, hay un movimiento en ti que te ayuda. Esa adaptación es un aprendizaje. Y a mí me gusta decir, porque muchas veces escucho, y creo que está bien, ¿no? Cuando uno dice, uno aprende a vivir con ese dolor, pero a mí me gusta decir más como que, o resignificarlo diciendo, yo aprendo de ese dolor para vivir. Más que Mm, aprender a vivir con ese dolor de manera como que te acostumbras a él, prefiero decir, no, yo aprendo de ese dolor para vivir, porque el dolor es lo que me está enseñando, me está mostrando qué es realmente valioso, qué es realmente importante. qué ¿Ves? bello. Qué lindo que lo pusiste así, porque bueno, esa frase, como dijiste, me acuerdo que mi primer libro, el que yo escribí, Transforma tu pérdida. Yo creo, no sé si vos conocés ese libro, Sí. Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza. Ese yo lo escribí en el 2007. Imagínate, casi 20 años, qué cosa, Mm, cuánto, cómo va el tiempo. Y fue inspirado por mi papá, ¿no? O sea, honrando a mi papá, yo escribí el libro y ahí yo digo eso, que uno aprende a vivir con la pérdida, porque realmente hay un cambio. O sea, ujú, una pregunta que a mí me hacen mucho la gente es, Ligia, ¿cuándo voy a volver a ser la misma de antes o el ujú. mismo de antes? Pero es que no podemos ser los mismos. Total. Angélica, cuando hay ese cambio tan grande, no podemos ser los mismos y pasamos por diferentes tipos de pérdida. Y vos nombraste una hace poquito, hace unos minutos atrás, y quisiera que compartas con nosotros si te puedes expandir. Hablaste de identidad. Ujú. Identidad. ¿Quieres expresar un poquito lo que quisiste decir con eso al hablar de tu identidad o de tu pérdida de identidad? Sí, claro.
Bueno, fíjate, yo estuve con Alberto casi 22 años. Éramos novios desde que teníamos 16 Ah, y bueno, con sus altos y bajos, por supuesto, pero luego nos casamos. Entonces, claro, mi identidad era siempre muy asociada a él, o sea, la esposa de, la novia de. Entonces, cuando él no está, wow, ¿quién soy? Si no tengo eso, si no soy esposa de Alberto, si no soy la novia de Alberto, ¿quién soy? Por eso también te digo que uno se da cuenta de que uno es más que el cuerpo y que las identidades que uno se va creando aquí, que son necesarias para poder vivir pues, en esta humanidad, pero, pero al final somos más que esa identidad que nos creamos, o sea, está el ser que realmente eh, nos mueve, ¿no? Y. Y bueno, por supuesto, tú te sientes tan perdida, sientes que no sabes quién eres, incluso pierdes sentido, como que, bueno, para qué voy a seguir? Si igual, hay algo que uno reconoce mucho también es que uno también va a morir, ¿no? Cuando hay una muerte tan cercana, uno reconoce su propia muerte y esto uno lo puede tomar como todo, a favor o a contra, o en contra de uno. Por ejemplo, porque pudiese decir, bueno, pero si igual yo voy a morir, entonces, pero también puedes decir, o creo que fue mi caso, si igual voy a morir, bueno, que en algún momento, entonces más bien aprovechar el tiempo que me quede, que no sé si es mucho o poco. claro. Y, y por supuesto, empezar a reconocerme yo, a conocerme yo. De hecho, yo siempre digo que yo escribí este libro buscándolo a él y terminé encontrándome a mí. Ah, Porque pues de tanto bello. escribir y escribir terminas tú como conociéndote tú un poco más, Sí, descubriéndote. Son muchas cosas yo creo que este aprendizaje del duelo, más que de adquirir conocimiento, es de desaprender, porque muchos paradigmas, vas quitando muchos paradigmas, muchas programaciones, muchos mitos sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la vida incluso. Entonces allí es donde tú, de tanto quitar y quitar, te ves tú realmente quién eres. qué Y, profundo, y qué bueno, yo creo profundo que... eso, porque es bien, son temas existenciales, ¿verdad? Son temas existenciales cuando empezamos a hablar de esto, de quién soy, hacia dónde voy, la razón por la cual nos sucede lo que nos sucede. Y es cuando intentamos, y si lo llevamos a cabo es lo más bello, encontrar un propósito, encontrar un significado ante lo que nos sucedió, ¿no? En tu caso, sé que lo has hecho, porque yo sé, yo te sigo, converso con vos y veo todo lo que estás construyendo, ¿verdad? Construyendo en tu vida y entre ellos quiero saber un poquito de tus niños. De tus Sí, niños, quiero que nos hables de ellos, porque claro, muchas personas que están escuchándonos probablemente tienen niños también, ya sean niños ellos, tal vez nietecitos, y claro. cómo impacta a los niños la pérdida, cómo reaccionaron tus hijitos y vos como mamá, cómo te sentís, cómo has manejado esta situación, esta nueva realidad sin tu esposo a tu lado y tus hijitos sin su padre a su lado. Físicamente, ¿verdad? Porque Sí. ellos siempre están con nosotros en nuestro corazón. Eso ya lo sabemos porque así es. Sin embargo, de la manera pues así, ¿verdad? Física. Contanos de tus hijitos. Bueno, fíjate, Decidos los nombres de ellos de nuevo. ellos se llaman Máximo, que es el mayor, ahorita tiene 12 años, en ese momento, Máximo, ya tiene 12 Máximo. y en ese Wow, momento tenía 7, sí, porque de la pérdida ya han pasado casi 5 años. impresionante. Sí, y Aarón tenía en ese momento 6, ya ahorita tiene 10, va a cumplir este año los 11. Y bueno, ellos, mira, justamente acabas de decir algo de que, bueno, sin su presencia física, porque sabemos que está presente. Y justamente esa es una de las cosas que yo tuve que aceptar, o sea, como primero, ¿no? Decir, ok, yo, porque mucha gente te dice, pero él está en tu corazón, él está en tu corazón, él está en el corazón de los niños, siempre va a estar contigo, siempre va así. Pero yo también tengo que reconocer que físicamente no está. Así. Porque para yo poder empoderarme, para yo poder tomar acción, para poder criar a esos niños, sin él, tengo que reconocer que él no está. Claro, Porque obviamente, aunque no voy a asumir, o no voy a poder reemplazar nunca su rol,
tengo que asumir las cosas que él también hacía. Sí. Entonces, sí, una de las cosas, bueno, al principio, por supuesto, yo creo que de hecho uno en este duelo, o por lo menos sentí yo así, o lo quise dividir en mi mente así, tal vez para tratar de racionalizar y sentir que tenía algo de control. El duelo como que lo viví en partes y lo primero que duele fue el papá de mis hijos. ¿Perdón? Siento que lo primero que duele fue al papá de mis hijos. Ok. Más adelante fui duelando como a mi esposo, a mi pareja, al novio, al todo esto, pero creo que lo primero que me dolió así, o sea, o con lo que estaba lidiando era con el fallecimiento del padre de mis hijos. Y que mis hijos ya no tuvieran papá, todo esto, ¿no? El Sí. dolor de ellos. El Eh, dolor de ellos, ¿verdad? sí. Sí. Háblanos un Entonces, poquito de eso. sí, bueno, mira, yo aquí lo que hice fue acompañarlos. No quise ocultarles mi propio dolor para que ellos pudieran manifestar el de ellos. Qué Sí, poderoso eso que dijiste, amor. Qué poderoso. Ok. sí, algo que yo entendí, dije, es que yo no los voy a poder proteger de esto. Así como yo asumí y dije, es que yo no, esto me va a doler, porque ¿cómo no me va a doler si fue mi compañero de vida por tanto tiempo, si amaba tanto, ¿cómo no me va a doler? O sea, ¿cómo no le va a doler a ellos? Entonces, reconocer que no los puedo proteger del dolor. Era como lo que me ayudó a que pudiéramos acompañarnos también, que ellos, permitirme incluso ver cómo ellos duelaban y también dejarme guiar por ellos, porque los niños lloran cuando tienen que llorar, se ríen cuando se tienen que reír, siguen jugando cuando tienen que jugar, se vuelven a poner triste cuando se tienen que volver a poner triste y así mismo hice yo. Hay algo que yo pienso, muchas veces te dicen, sé fuerte por tus hijos, y yo siento que eso es una carga muy pesada, tanto para uno, porque uno en ese momento no está fuerte, como para ellos, porque entonces es ponerle a ellos la responsabilidad de que tú puedas estar bien, y yo creo que uno tiene que estar bien es por uno, y por ende ellos van a estar bien. Por supuesto, ellos son tu motor, ¿no? Vamos, si en un principio son los que hacen que te levantes a hacerles el desayuno, si no me quedara en la cama todo el día. Claro. Son tu motorcito, pero sí que sí, es algo que digo en mi libro, el sentido de mi vida sigo siendo yo. Mm, Y ellos me impulsan, pero sí basada yo en mi sentido de vida. No quiero poner mi sentido de vida en ellos, porque primero que sería eh, reemplazar un apego por otro, reemplazar el apego por Alberto para poder, no sé, sostenerlo con el apego de mis hijos. exacto. Y segundo, que entonces a mí no me gustaría de pronto que mi mamá solamente viva por mí. ¿Me Mm. explico? Yo quiero que mi mamá viva y entre todas esas cosas que ella viva, por supuesto, esté yo. Entonces, así mismo quisiera que mis hijos vieran eso, o sea, que ellos vivan y, por supuesto, dentro de todas sus vivencias estoy yo. Quizás hasta como principal o lo que ellos quieran, pero que no sientan el peso de mi vida en sus hombros. Eso por una parte. Segundo, hubo algo que yo escuché y que no sé de dónde, pero fue como en muy al principio del duelo, como, bueno, ya perdieron a su papá, no te pierdan también a ti. Claro. Eso resonó mucho y fue Sí. una de las cosas que me hizo levantarme. Y bueno, ser muy, por supuesto, sí, como quizás algo de prudencia, tampoco es que iba a tener desbordes emocionales delante de ellos, pero si tenía que llorar, lloraba y que ellos supieran de que yo estaba llorando en ese momento, pero que iba a estar bien. Y yo veo en eso más valor que Oh, en el ser siempre fuerte, porque siempre fuerte es como, bueno, ok, es algo lineal, pero si tú caes y ellos te ven caer, pero también te ven salir y te ven caer y te ven salir, y te ven caer y te ven salir, realmente entonces allí ellos están teniendo un aprendizaje de cómo es la vida realmente y cómo van ellos a vivir sus futuros duelos. Si yo llego a fallecer, cómo van a vivir ese proceso también. por Entonces eso. supuesto. Y sabes, me encanta y gracias porque eso le puede mostrar a las madres, ¿verdad? O abuelitas, qué ayuda más. Porque estoy Ujú, de acuerdo con vos 100% porque yo perdí a mi papá cuando yo tenía 12 años. Y entonces en mi casa fue muy abierto, ¿verdad? Mi mamá, mis hermanas mayores, muy abierto lo que fue el duelo de mi padre. Y cuando estamos hablando, ¿verdad? Lo que la sociedad a veces te dice de que hay que ser fuerte. Pero yo siempre pienso, ¿verdad? Ajá, reflexionando. ¿Qué quiere decir fortaleza? ujú, ¿Fortaleza qué es? Ponernos la máscara, pretender que estoy bien, estoy fuerte, sigo adelante. Y al llegar la noche nos tiramos en la cama y nos desboronamos. ¿Eso es fortaleza? ujú, O
Fortaleza es conectar con tus emociones, Ujú. con lo que realmente estás sintiendo y poder transmitirlo y poder compartirlo. Yo pienso tanto que cuando la familia está de duelo unida, sana, Ujú. junta. Yo sí lo creo, porque es algo compartido, ¿sabes? Es algo, mira, los padres, las madres, somos ejemplos, ¿verdad? Como se llama en inglés, un role model. Somos ejemplos a seguir. Y al vos llevar tu duelo de esa forma, le estás enseñando a tus niños. Claro. It's okay, está bien llorar, está bien estar triste, es natural. Si pasa Mm. algo simpático, algo divertido, vos te reís. Si pasó algo triste, también llorás. Así que qué lindo, qué forma más auténtica de compartir esto con tus hijos y de estar llevando tu duelo. Ahora, en esta, ¿verdad? En esta transición, me imagino que a lo mejor hay momentos en los cuales podés pensar qué pasa si ellos se olvidan de su papá o qué pasa, cómo van a seguir su vida y digamos en esos momentos culminantes, ¿verdad? De la vida de los niños, o sea, una Ujú. graduación, un cumpleaños, una boda. ¿Alguna vez has pensado en estos temas? Sí. Sí, bueno, de hecho he sentido como mucha responsabilidad por mantener viva la memoria de su papá. Ajá, Creo que eso fue como, tal vez, no lo hice como promesa, pero sí sentía como esa responsabilidad de, bueno, ya, él hizo bastante por quedarse, por intentar quedarse el tiempo que más podía aquí en su enfermedad y creo que, bueno, yo como mamá era, me sentía, ¿no? De ese modo, como responsable de, bueno, mantener viva su memoria y me siento así. Y lo que hago es tratar siempre de tenerlo presente, de no hablar, no dejar de hablar de él. Obviamente no estoy todo el tiempo hablando de él si no es necesario, pero si es necesario, sé que muchas personas se cohíben porque piensan que van a activar un dolor. Y en este caso no, yo decía, bueno, el dolor está dentro. En realidad lo que está es abriendo un espacio en caso de que haya un dolor de poder desahogarlo. Porque si a mí me estaba doliendo y a ellos también, más bien hablar de él nos iba a ayudar a que esas emociones fluyeran. así mismo es. Entonces, siempre haciendo rituales, por ejemplo, cuando cumplía años cuando cumple años de fallecido, Ajá. haciendo, por decirte algo, cuando es su fecha de su nacimiento, hacemos algo también. Lo puse también, esto cuestiones prácticas, ¿no? Les puse también como un álbum, o sea, les entregué como un cuaderno, un blog y les saqué varias fotos, se les imprimí, ellos las ponían. Mm. Con camisas de él mandé a hacer como unos peluches y tenía Ay, un qué audio. bello. Sí. Tengo un audio que él una vez les mandó desde el hospital y lo grabé en un grabador y se los metí a los peluches. Entonces tú aprietas el peluche y sonaba la voz. Sí, les compré una cadenita con la fotico de ellos con su papá. Siempre tengo una foto de ellos con su papá para que siempre ¿sabes? Lo estén viendo. Estas cosas que hacen mantenerlo vivo y hablar de él normalmente sin cohibirme si en algún momento surge alguna conversación. Al principio, por supuesto, hay más temas de conversación con respecto a él. Ahorita quizás no estamos hablando 24/7 de él, pero siempre se menciona, siempre se nombra. Y bueno, o, ay, bueno, te pareces a tu papá, haces esto igualito que tu papá, cosas así. Y con respecto al dolor, sí, que por ejemplo, cuando a medida que van creciendo, yo siento que su papá se perdió de eso, se está perdiendo de eso en cierto sentido, de manera física, pues. Pero en su graduación, en sí, en sus momentos importantes sé que les va a hacer mucha falta, pero es eso, ¿no? Es justamente no, la única forma que los puedo proteger del dolor es mostrarle a partir del ejemplo de que eso es transitable y de confiar en eso, de que eso se transita y luego ese dolor pues se transita, se sostiene, se acompaña y luego va pasando y así. Porque justamente hay una analogía que yo hago yo le llamo como del corazón roto, Ajá. que es como cada detonante de dolor, imagino que es como justamente cuando pinchas el corazón para poder coserlo. Mm, Es un detonante de dolor, es otro detonante de dolor, es otro, pero justamente esos detonantes de dolor lo que te van es
haciendo que tu corazón pues finalmente se pueda coser. Ay, mira, se dieron corazoncitos. Ay, mira qué belleza. ¿Viste eso? Ay, qué lindo. Bueno, claro. Y lo que pasa es de que, como decimos, ¿verdad? Y yo digo mucho esa frase y la sentimos, es que el amor es eterno. Ujú, El amor es eterno y mientras nosotros permitimos que ese amor esté ahí latente y esté ahí presente, eso nos ayuda muchísimo en el duelo. Y eso me imagino que también les ayuda muchísimo a tus niños. Yo he visto, porque los he visto en la, digamos, en la presentación del libro tuyo, ahí estaban ellos, ¿verdad? Tan bellos. Y me encanta porque es que los veo participando. sí, Eso es lo sí, que me llamó mucho la atención, que estos niños los vi participando, o sabes, sí. viviendo con vos lo que es tu proceso y el de ellos también. Y entonces son parte de, Ujú, y eso es tan sí, importante, incluir a tal los cual. niños. Sí, Involucrarlos, involucrarlos, sí, preguntarles. De hecho, me hiciste recordar cuando hablaste de cómo fue en tu infancia con el fallecimiento de tu papá. Me acuerdo de cuando Alberto falleció, yo llamé a una amiga ajá, y yo sabía que su papá había fallecido de niña, ella de estando niña, y le pregunté, ¿tú fuiste al funeral? Y ella me dijo, no. Entonces yo le dije, ¿qué me recomiendas? ¿Los llevo a los niños? Y me dijo, sí. Yo hubiese preferido irme, dice ella. Y entonces yo, bueno, yo les pregunté igual a ellos, o sea, en todo yo los involucro, así sean chiquitos, ellos de repente no hay, hay cosas que, aunque ellos me digan, quizás yo voy a tomar la decisión porque soy la sí, adulta, pero sí trato de que ellos vean de que están siendo por lo menos tomados en cuenta. Y por entonces yo les supuesto. pregunté, tu papá va a claro, advirtiéndoles siempre, mira, vamos a ir a un lugar donde vamos a honrar el cuerpo de papá, ¿quieres ir? ¿No quieres ir? Y así. Y bueno, ellos fueron, después, más adelante, ¿quieres acercarte a verlo? Sí, ok, entonces se acercaron a verlo y así, ¿no? Al cementerio igual, porque ahí lo enterramos, entonces también vamos, sí, yo sí trato de, bueno, mire, vamos a ponerle flores, a ellos a veces les da como flojera, pero más porque son niños, no, no, mamá, me da flojera, entonces no los obligo, pero bueno, tampoco, sí los aliento, no, mira, vamos a ponerle la flor, o le quieres prender hoy una velita a tu papá, sí, yo se la prendo, y así, o sea, siempre sin obligarlos a, porque entiendo que ellos tienen sus propias formas de duelar, pero sí alentándolos a que hagan ciertas cosas para que sientan esa cercanía, para que vean que es normal para sus futuros duelos incluso también. Claro, buenísimo, qué lindo. Mira, Angélica, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia de vida, de cómo has transitado y estás transitando, ¿verdad? El duelo, cómo lo has compartido con tus hijitos, cómo, cómo estás tan conectada, porque te veo tan conectada con vos misma, cómo has ido logrando también encontrar ese significado, ese propósito, con todo eso que has estudiado, todos esos cursos, todo ese voluntariado, o sea, toda esa forma de darte para ayudarte también en tu proceso de sanación. Así que quisiera, antes de terminar, ¿verdad? Esta conversación, ¿qué mensaje le querrías dejar a esas personas que nos están escuchando? ¿Qué último mensaje? Bueno, fíjate, justamente eso, ¿no? Resignificar. Resignificar es para mí es como darle como un cambio de perspectiva o ver las diferentes perspectivas que tengo de la misma situación, porque al final la realidad no nos va a cambiar, es la misma, no lo podemos revivir, o sea, esta es la realidad, pero sí tratar como, y que creo que fue lo que a mí me sirvió, como de ampliar un poco la mirada para no ver solamente el dolor, sino ver todo, también lo que hay alrededor, que también incluye la gratitud, incluye los momentos, los recuerdos y todo lo que sí te queda, todos los recuerdos, las memorias, los aprendizajes. Entonces no ves solamente lo que falta, sino también todo lo que deja, ¿no? Y una cosa sostiene a la otra, sin dejar de reconocer lo que falta, porque obviamente para poder transitarlo tienes que saber que eso está ahí, que es que te duele, todo, ¿no? Pero también reconociendo lo otro. Por Entonces, para mí supuesto. esa es como mi forma de resignificar, viéndolo todo Me y encanta. entendiendo como que en el corazón cabe todo, cabe el dolor y cabe el amor, cabe la paz, cabe la rabia, cabe todo, porque esa es la manera en la que una cosa puede sostener a la otra. Y me encantó esa palabra que utilizaste, resignificarse. Qué lindo, me encanta.
por favor, yo te voy a pedir que nos mostres tu libro, a dónde pueden adquirir tu libro, a dónde te pueden seguir, para que la gente pues te acompañe en tu proceso de sanación. Danos la información. Claro que sí. Bueno, el libro se consigue en Amazon o en buscalibre.com también. En Venezuela está en las principales librerías también en físico y también, bueno, si lo buscan en Amazon o en Buscalibre lo pueden conseguir en digital. Mi cuenta se llama Mi Duelo es mi maestro, @Mi Duelo es mi maestro, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Y bueno, y por allí ofrezco también acompañamiento en duelo. Yo me certifiqué como acompañante transpersonal en duelo y muerte y también soy diplomada en tanatología. Actualmente estudiando, sigo preparándome para certificarme aquí en la Florida específicamente como Grief Counseling. Y, y bueno, continuando allí también digamos, contenido que pueda aportarles valor a su proceso, siempre y cuando, por supuesto, resuenen con él. Hay personas que pueden resonar, otras que no, y es totalmente válido porque todas tenemos un duelo diferente, pero bueno, uno toma lo que le sirve y lo que no, más bien te hace reconocer lo que sí te sirve a ti. Por supuesto, qué bello, me encanta ese mensaje. Bueno, Angélica, ha sido muy lindo compartir con vos. Te mando un abrazo de todo corazón. Igualmente, igualmente, gracias a todos los que nos están viendo y bueno, gracias Ligia por esta oportunidad y por, bueno, siempre ser mi maestra también en este camino. Ay, tan bella, mil gracias. Y bueno, les agradezco a todos ustedes que han estado con nosotros. Como les dije, ¿verdad? Qué historia más increíble la de Angélica. Sabía de que ella nos iba a compartir desde su corazón y así lo hizo. Así que esperamos ambas que hayan tomado algo de este mensaje tan poderoso, tan importante, que hayan tomado no solamente algo, muchas cosas y se las lleven con ustedes. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias. Si esta conversación te gustó, si tocó tu alma de alguna manera, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal, que lo compartas con alguien que lo pueda necesitar o que le des like a este video. También me encantaría leer tus comentarios. De esa manera podemos seguir creando y compartiendo más conversaciones del alma, más espacios de amor, más acompañamiento en el duelo. Gracias por estar aquí.